La Well, in historia another comienza major donde development pocos pueden tonight, mirar, Buckingham Palace has en el said that the corazón mismo king del has made Palacio de clear his Buckingham. profound concern Un at nuevo miembro allegations del about the personal conduct of his real brother, ha decidido Andrew romper el Mountbatten-Windsor. silencio sobre sus días de servicio, revelando una verdad cruda y directa. Dan Otway, quien dedicó su tiempo a trabajar como chef para la corona, confesó algo que muchos sospechaban, pero pocos decían en voz alta. De todos los miembros de la realeza, a los que tuvo que servir y complacer, el príncipe Andrés era, con diferencia, el más difícil y el que más exigencias imponía. Pero este testimonio es apenas la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Lejos del palacio, en la finca de Sandringham, la atmósfera se volvió inusualmente pesada. Quienes caminan por esos pasillos relatan que las conversaciones se convirtieron en murmullos y cada movimiento del personal se volvió cauteloso, casi temeroso. La incomodidad se propagó rápidamente. La frustración visible y un silencio sepulcral llenaron los largos corredores. Fue allí, a puertas cerradas, donde el príncipe Andrés recibió una advertencia silenciosa pero demoledora. Los informantes aseguran que este no fue un regaño común, sino un ultimátum que podría redefinir por completo el tiempo que le queda dentro del círculo de privilegios. Algunos señalan que la gota que colmó el vaso fueron las crecientes quejas del personal. Otros apuntan a la enorme presión financiera. Sin embargo, hay un patrón mucho más profundo y oscuro en su comportamiento que ya resulta imposible de ocultar o ignorar. ¿Qué sucede realmente cuando la paciencia, incluso la más privada y leal, finalmente se agota? Lo que siguió a continuación lo cambiaría todo. Se trazó una línea firme y definitiva, pero ocurrió lejos de la vista del público. No hubo cámaras, ni grandes titulares en los periódicos, ni comunicados oficiales del palacio. A simple vista, no había ninguna señal de que algo histórico hubiera pasado. Sin embargo, en el entorno controlado y silencioso de Sandringham, se vivió un momento que tuvo mucho más peso y gravedad que cualquier anuncio de televisión. El mensaje que se le entregó al príncipe fue directo, calculado e imposible de ignorar. Quienes conocen de cerca la situación aseguran que no fue una charla de rutina. El tono había cambiado para siempre. Las actitudes que en el pasado se perdonaban o se barrían bajo la alfombra, ahora se enfrentaban con un nivel de seriedad absoluto. No hubo espacio para malentendidos ni palabras suaves. Las consecuencias se pusieron sobre la mesa, frías y claras. En el fondo, el verdadero problema iba mucho más allá de dónde iba a vivir o cuánto dinero costaba mantenerlo. Aunque esos detalles importan, la preocupación central era algo más humano, más sencillo. Su conducta diaria y la forma en que trataba al personal que le servía. Este aspecto, aunque el palacio nunca lo ha detallado en público, era el corazón de la tormenta. No se trataba de un enojo de un solo día o de un incidente aislado. Era el reflejo de un comportamiento que se había repetido durante mucho tiempo, una bola de nieve que creció hasta que fue imposible detenerla. Para darle aún más peso a la advertencia, se le dejó claro lo que perdería. Si no cumplía con las nuevas reglas, sus comodidades y privilegios serían recortados drásticamente. La idea de mudarlo a una casa mucho más pequeña y humilde dejó de ser un simple rumor y se presentó como un paso real y muy próximo a cumplirse. Esto introdujo un nuevo nivel de presión, un golpe no solo a su estilo de vida, sino un símbolo devastador de su caída dentro de la familia. Para quienes trabajan cerca de él, el cambio fue casi inmediato. El aire se volvió más vigilante. Había una sensación de que cada palabra, cada mirada y cada interacción importaba más que nunca. Sin necesidad de decirlo en voz alta, todos entendieron que la época de la tolerancia había terminado. Y así, sin hacer ruido, ocurrió el primer movimiento. Una reubicación que significaba mucho más que empacar cajas. Un cambio de residencia dentro de los terrenos de Sandringham,
que, aunque parecía un simple ajuste práctico para ahorrar espacio, llevaba un mensaje oculto inmenso. Pero a pesar de esta firmeza, la duda flota en el aire. ¿Llevará todo esto a un cambio real en el comportamiento de Andrés? ¿O es simplemente la historia repitiéndose en un ciclo sin fin? Déjanos saber en los comentarios qué piensas. ¿Crees que esta dura advertencia logrará cambiar la actitud de Andrés o volverá a sus viejas costumbres? Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo qué pasa detrás de las puertas cerradas y qué sucederá después en este drama real. Mantente atento. El príncipe Andrés ya no despierta bajo los imponentes techos del Royal Lodge. En su lugar, ha sido trasladado a Marsh Farm, una propiedad mucho más pequeña, humilde y escondida dentro de los mismos terrenos de la corona. A simple vista, el contraste entre ambas casas es abismal y cuenta su propia historia. Durante años, el Royal Lodge fue un símbolo de grandeza. Representaba estatus, un nivel de privacidad absoluto y el poder intocable de un hijo favorito. Marsh Farm, por el contrario, respira un aire muy distinto. Es un espacio contenido, limitado y, sobre todo, estrictamente controlado. Lo que el palacio intentó mostrar como una simple mudanza práctica, rápidamente dejó ver sus oscuras complejidades. La nueva casa no estaba lista para recibir a un príncipe. No fue cuestión de llegar, limpiar un poco y abrir la puerta. Antes de que Marsh Farm pudiera ser habitada, se exigió una preparación exhaustiva que levantó sospechas y dolores de cabeza. Los informes internos describen un proceso agotador. Hubo que arrancar y cambiar todo el sistema eléctrico, reparar daños estructurales profundos e incluso lidiar con materiales peligrosos que representaban un riesgo real para la salud. Esto no fue un simple lavado de cara ni una capa de pintura fresca. Fue un esfuerzo monumental que consumió tiempo, recursos y una coordinación meticulosa por parte del personal. Incluso con las reparaciones terminadas, la transición estuvo lejos de ser pacífica. Hubo retrasos misteriosos. Los tiempos se alargaron y empezaron a llover exigencias adicionales que empujaron el presupuesto y la paciencia más allá de sus límites originales. Lo que debía ser el final de un traslado silencioso, se convirtió en el nuevo centro de atención del palacio. Y no llamó la atención del público, que seguía ciego ante esto, sino del propio círculo interno de la realeza. Para los empleados y cortesanos, esta mudanza no trataba de darle un nuevo hogar al príncipe. Era una degradación en toda regla. Era un movimiento que se alineaba perfectamente con la dura advertencia que había recibido a puertas cerradas. El tamaño reducido de la casa y las estrictas condiciones del traslado tenían un peso simbólico brutal. Las expectativas sobre él se estaban redefiniendo. Los límites ahora eran muros reales. El espacio se le estaba cerrando. Todo ocurrió sin un solo grito, sin confrontaciones públicas, bajo una calma calculada. Pero bajo ese silencio asfixiante, la presión era más fuerte que nunca. A medida que el polvo de la mudanza comenzaba a asentarse en Marsh Farm, no llegó la paz esperada. En su lugar, se abrió la puerta a una nueva etapa de escrutinio y murmullos en los pasillos. El foco ya no estaba en la casa, sino en las decisiones y caprichos que siguieron a la mudanza. Las nuevas peticiones del príncipe no tenían que ver con necesidades básicas o comodidad pura. Eran, a los ojos de muchos, intentos desesperados por conservar los restos de su antigua vida y su estatus perdido. Uno de los detalles más comentados y que más incredulidad causó entre el personal fue el asunto de las cortinas. Andrés ordenó que las inmensas y lujosas cortinas del Royal Lodge fueran desmontadas y llevadas a la granja. Pero no cabían. Fue necesario contratar costureros para cortarlas y alterarlas a medida para que encajaran en las modestas ventanas de su nueva realidad. Lo que podría parecer un simple gusto personal se convirtió en un gasto innecesario y un dolor de cabeza logístico en una casa que ya no tenía espacio para la realeza a gran escala.
Pero las cortinas no fueron lo único. Junto con ellas, el príncipe insistió en trasladar varias piezas de arte de proporciones gigantescas, cuadros enormes y pesados, que francamente no tenían sentido en las paredes estrechas y los pasillos cortos de Marsh Farm. Mover estas obras no era trabajo para cualquier camión de mudanzas. Se tuvo que contratar a Gander y White, una empresa especializada de élite, famosa por manejar objetos invaluables y extremadamente delicados. El costo de este capricho nostálgico se calcula que rondó las 15,000 libras esterlinas, casi $19,000. Esta cifra no tardó en filtrarse entre los susurros del personal, no solo por la cantidad de dinero, sino por lo que representaba en medio de una situación de supuesta austeridad y castigo. Vistos por separado, querer tus cortinas o tus cuadros favoritos puede parecer normal. Es el deseo humano de buscar consuelo en lo familiar cuando el mundo cambia. Pero en el contexto de un palacio que observa cada uno de sus movimientos con lupa, ¿es esto un simple capricho de decoración o es la negación total de un hombre que se niega a aceptar que su época dorada ha terminado? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas exigencias son un desafío silencioso a la corona? Sigue mirando, porque lo que se esconde detrás de estas paredes es aún más oscuro. Sin embargo, cuando miramos todo el panorama completo, las cortinas adaptadas a la fuerza, los cuadros gigantes empujados por pasillos estrechos, empieza a formarse un patrón que es imposible de ignorar. No se trata simplemente de un hombre intentando hacer de su nueva casa un hogar. La persistencia detrás de estas decisiones revela algo mucho más profundo. Es un intento desesperado por moldear su nueva y reducida realidad para que encaje, a la fuerza, con la grandeza de su vida pasada. Es como si, a pesar de que el mundo se ha derrumbado a su alrededor, él se negara a salir de su burbuja. Y aquí es donde la historia choca de frente con la tensión que ya se respiraba en el palacio. Se sabe que el rey Carlos III había aceptado abrir su propia cartera para mantener financieramente a su hermano de forma privada tras su retiro de la vida pública. Pero ese apoyo, aunque generoso, tenía límites muy claros y estrictos. A medida que las facturas de estos pequeños caprichos seguían llegando, quedó en evidencia que la paciencia y el dinero del rey no eran inagotables. Existen fuertes indicios de que estos gastos continuos comenzaron a verse con una alarma creciente. Esta frustración, por supuesto, no se lee en los comunicados de prensa ni se escucha en los discursos oficiales. Permanece oculta tras bambalinas, expresada a través de las miradas cansadas del personal y los susurros de los informantes. No es el enojo por una sola factura de mudanza, es la acumulación constante del día a día. Cada nueva petición sumaba una capa más de decepción, reforzando la idea de que el príncipe no había entendido, o no quería aceptar, su nueva realidad. En este ambiente tan tenso, el más mínimo detalle adquiere un peso gigantesco. Acciones que en su época dorada habrían pasado totalmente desapercibidas, hoy son examinadas bajo un microscopio implacable. La advertencia inicial ya había trazado líneas rojas, dejando claro que las reglas habían cambiado. Pero esta actitud solo confirma que el problema no era una simple mudanza. Es un reflejo crudo de su carácter, de sus prioridades y de cómo exige seguir operando en un sistema que ya no está dispuesto a arrodillarse ante él. Al igual que los pequeños detalles, ganan un peso aplastante. Un patrón más profundo y oscuro comienza a salir a la superficie. Uno que se niega a desvanecerse a pesar de los castigos. ¿Acaso estas decisiones aparentemente simples ocultan algo mucho más arraigado en su interior? Algo que ninguna advertencia podrá cambiar jamás. Quédate con nosotros. A medida que los ojos del palacio siguen fijos en Marsh Farm, la atención ya no se limita solo a la pintura fresca o a los camiones de mudanza. Como si se tratara de un hilo del que se empieza a tirar, la historia nos arrastra hacia atrás,
hacia relatos que han estado flotando como fantasmas en los pasillos durante décadas. Lo que sale a la luz no son comentarios aislados de un empleado en un mal día, sino una estructura firme, un comportamiento que se ha repetido año tras año, afectando a personas que lo han vivido desde distintas posiciones de servicio. Cuando se les pide a los antiguos empleados de la Casa Real que recuerden sus años de trabajo, sus respuestas suelen tener un ritmo predecible, casi coreografiado. Hablan de una disciplina de hierro, de jornadas interminables y de la intensa maquinaria que mantiene viva a la institución. Pero siempre, invariablemente, destacan el enorme orgullo, el profesionalismo y el profundo respeto mutuo que les permitía sobrevivir a esa presión. Sin embargo, cuando en esas entrevistas se pronuncia el nombre del príncipe Andrés, la melodía cambia. El tono se vuelve amargo. Uno de los ejemplos más dolorosos y contundentes proviene de Dickie Arbiter, quien fue secretario de prensa de la difunta Reina Isabel II durante más de 10 años. Arbiter es un hombre de la vieja escuela, conocido por su tono pausado y su extremo cuidado al elegir las palabras cuando habla de la familia real. Cuando habla del rey Carlos III, Arbiter lo hace con profunda admiración, destacando su constancia y su dedicación absoluta al deber, recordando cómo lo veía trabajar hasta altas horas de la madrugada. Cuando recuerda a la princesa Diana, sus palabras se llenan de calidez. Menciona sus gestos nobles y humanos, como aquella vez que organizó en secreto una fiesta de cumpleaños para el personal, dejando una huella imborrable en sus corazones. Pero al llegar al príncipe Andrés, las palabras cordiales desaparecen como humo. En una cruda entrevista con el periódico UN, Arbiter no dudó en describirlo con 2 palabras fulminantes: arrogante y con un inmenso sentido de superioridad. Estas palabras no nacieron de un arrebato emocional. Fueron el veredicto frío, maduro y calculado de un hombre que lo observó desde las sombras durante toda una década. Un relato casi idéntico surge de Dye Davis, el hombre fuerte que dirigió la protección y seguridad de la realeza durante la caótica década de 1990. Davis trabajaba en un mundo de vida o muerte, donde la confianza y la comunicación eran vitales. Cuando Davis habla del resto de la familia, lo hace con sumo respeto, elogiando su cortesía y su comprensión hacia el trabajo de los guardaespaldas. Pero una vez más, al mencionar a Andrés, el lenguaje se vuelve afilado como un cuchillo. Davis lo describió sin rodeos como un hombre grosero y despectivo. Un contraste que choca violentamente con la educación impecable y la gratitud que mostraban los demás miembros de la corona. Lo que hace que estos testimonios te pongan la piel de gallina no es solo la dureza de las palabras, sino la escalofriante exactitud con la que todos, desde el cocinero hasta el jefe de seguridad, cuentan exactamente la misma historia. Los testimonios que acorralan al príncipe no provienen de un solo grupo de resentidos. Hablamos de personas que venían de orígenes completamente distintos, que cargaban con responsabilidades muy diferentes y que le sirvieron en épocas muy distantes entre sí, desde las cocinas hasta los anillos de máxima seguridad. Y, sin embargo, cuando sus recuerdos se ponen sobre la mesa, las piezas encajan con una precisión que asusta. Este patrón oscuro no se apoya en una sola voz ni en una rabieta aislada de un mal día. Se construyó a base de repetición, gota a gota, año tras año. Cuando tomamos estas historias del pasado y las ponemos frente a frente con la tensión actual que se respira en Marsh Farm, la sensación de que la historia se está repitiendo es imposible de ignorar. Las quejas y los murmullos que hoy resuenan en su nueva casa no nacieron ayer. Son la continuación de algo que siempre ha estado ahí, agazapado bajo la superficie, y que ahora, bajo la lupa del palacio, ha quedado totalmente al descubierto. Los patrones que alguna vez se archivaron como simples momentos aislados, hoy se alinean con una exactitud perturbadora.
desde las viejas anécdotas de pasillo hasta las tensiones actuales en Marsh Farm. ¿Están estas voces revelando la verdadera naturaleza del príncipe? ¿O es simplemente una coincidencia que ha llegado a su punto de quiebre? Descubrámoslo. A medida que el polvo de las viejas historias se asienta, la atención de los altos mandos del palacio ha comenzado a girar hacia algo mucho más crudo, inmediato y difícil de medir: el día a día. Ya no se trata de lo que dijo un secretario de prensa en una entrevista hace 5 años. Se trata de cómo esos patrones tóxicos siguen vivos hoy, en este mismo instante, en cada mirada, en la postura corporal y en los cruces de palabras en voz baja que nunca llegan a los periódicos, pero que envenenan el ambiente de una casa. Para entender esto, hay que entender cómo funciona el mundo detrás de la corona. En las casas reales, la estructura lo es todo. Cada empleado tiene un rol trazado al milímetro, cada tarea está asignada, y todo el sistema depende de una precisión absoluta, como un reloj suizo. El personal baila a un ritmo que rara vez se detiene, a menudo sacrificando sus vidas personales, trabajando horas interminables bajo un nivel de exigencia brutal. La excelencia no es una opción, es la regla básica, pero dentro de esa máquina aplastante siempre ha existido un pacto de caballeros, un acuerdo silencioso. El respeto debe ser inquebrantable. Quienes han sobrevivido a este entorno aseguran que ese respeto mutuo es el único oxígeno que permite que el sistema no colapse bajo la presión constante. Es exactamente en este punto donde el problema del príncipe Andrés cobra una dimensión profundamente humana. La crisis no estalló por un gran escándalo de gritos o un incidente gigantesco que se pueda apuntar con el dedo. El desgaste es mucho más silencioso. Se asoma en la forma en que interactúa, se refleja en el tono de su voz al dar una orden, en la manera en que juzga una tarea terminada y en cómo reacciona cuando algo no sale exactamente como él lo imaginó en su cabeza. Y en estos pasillos, el tono de voz es un arma. La forma en que se dice algo puede golpear mucho más fuerte que las propias palabras. Los informes internos y las historias de los sirvientes sugieren que tratar con él creaba una sensación de asfixia constante. Sus exigencias no solo eran altas, sino que a menudo eran vistas como caprichosas, inflexibles y casi imposibles de complacer. Para un equipo de por sí agotado, esta carga extra cambiaba por completo el aire de la habitación. Lo que en otras áreas del palacio se sentía como un trabajo estructurado y bajo control, alrededor de él se convertía en un ambiente tenso, eléctrico y lleno de miedo a dar un paso en falso. Esta tensión silenciosa se vuelve dolorosamente evidente cuando los empleados comparan sus días con Andrés, frente a sus experiencias sirviendo a otros miembros clave de la realeza. Figuras como el rey Carlos III o la fallecida princesa Diana eran conocidos por trabajar bajo la misma o mayor presión, y sus niveles de exigencia eran altísimos. Sin embargo, el personal los recuerda por su profundo tacto humano. Sabían medir sus palabras, eran conscientes del agotamiento físico de quienes los rodeaban, y sobre todo, recordaban que estaban tratando con personas, no con máquinas. Ese contraste no soluciona el problema de Andrés, pero actúa como un espejo implacable que hace que su comportamiento se vea aún peor. Cuando compartes el mismo techo y los mismos pasillos, las diferencias en la calidad humana no se pueden esconder. A medida que todas estas piezas se unen, nos damos cuenta de que los grandes titulares de la prensa no son la historia completa. El verdadero drama no tiene que ver con lo que piensa el público exterior, sino con lo que sienten los que están adentro. Se trata de cómo estas actitudes moldean el alma de quienes tienen que servirle a diario, cómo marchitan su motivación y cómo fracturan esa lealtad que mantiene en pie los cimientos del palacio. El problema ha dejado de ser algo abstracto. Es real, es doloroso y está destruyendo la atmósfera familiar de la casa. Y cuando el ambiente interno se pudre aunque sea un poco,
termina afectando toda la estructura de la monarquía. ¿Y si la historia más grande nunca fueron los escándalos públicos, sino la tensión silenciosa que asfixia a quienes trabajan detrás de los muros? Cuando los títulos se borran y el poder se desvanece, ¿acaso el comportamiento cambia y se vuelve humilde o revela en el silencio el verdadero rostro que siempre estuvo escondido? Desvelemos el misterio, un papel que ya no tiene el mismo poder. A medida que la lupa se posaba cada vez más sobre sus interacciones diarias y el asfixiante ambiente del palacio, otra cruda realidad empezó a tomar forma. Una realidad que ya no podía separarse de todo el drama que ocurría tras bambalinas. El príncipe Andrés ya no es quien solía ser. La posición que alguna vez ostentó en la cima de la estructura real se ha desmoronado por completo. Y lo más trágico es que no fue una caída repentina ni un solo momento explosivo. Fue un desangre lento, un cambio gradual, pero implacable, que alteró para siempre cómo lo ve el mundo, cómo funciona dentro de la institución, y lo más importante, cuánto control le queda realmente entre las manos. Hoy, Andrés ya no es un miembro activo de la realeza. Los deberes públicos que alguna vez le dieron un propósito le fueron arrancados, junto con sus preciados títulos militares y sus patrocinios. Para un hombre criado en la grandeza, estas no fueron simples pérdidas simbólicas. Representaron un destierro total de la sala de máquinas de las operaciones reales. Este exilio fue la consecuencia inevitable del tremendo impacto que generó su asociación con Jeffrey Epstein. Un escándalo que atrajo un escrutinio brutal y reescribió por completo su imagen, tanto dentro de los muros de palacio como en las calles. Aunque él ha negado rotundamente cualquier delito, y algunos aspectos siguen siendo objeto de debate, el efecto sobre su vida fue innegable, destructivo y, sobre todo, permanente. Lo que le quedó después de la tormenta fue una vida infinitamente más pequeña, controlada y limitada. Su posición actual no tiene nada de oficial. Existe únicamente gracias a un arreglo privado familiar. Sigue viviendo en la finca de Sandringham, gracias a un salvavidas financiero lanzado por su hermano, el rey Carlos III, para evitar que el barco se hunda por completo. Pero que nadie se engañe. Ese apoyo económico ya no viene con la libertad, la independencia o la seguridad inquebrantable de sus años de gloria. Es un dinero estructurado, estrictamente condicional y atado a expectativas que ahora son vigiladas con ojos de halcón. Es aquí donde el cristal se vuelve más frágil. Todo el sistema a su alrededor ha cambiado de forma radical. Pasó de ser un hombre con autoridad absoluta a un hombre que depende totalmente de la buena voluntad de otros. Las decisiones que en el pasado tomaba con un simple chasquido de dedos, hoy están sujetas a supervisión, a límites asfixiantes y a la fría comprensión de que el margen de error ha desaparecido. La dura advertencia a puertas cerradas, el traslado forzado a una granja más pequeña y la vigilancia extrema sobre su comportamiento no son eventos separados. Son los engranajes de una misma máquina, reforzando una nueva realidad que ya lo tiene atrapado. El dinero fluye, sí, pero todos saben que la paciencia del rey tiene un límite. Las filtraciones sobre la frustración por sus caprichos costosos, como las famosas cortinas o el traslado de obras de arte, solo confirman que la flexibilidad del palacio se ha agotado. El espacio para negociar es cada vez más pequeño y estrecho. Cada decisión que toma hoy, por insignificante que parezca, acarrea una consecuencia brutal. Con los límites financieros apretando como una soga y la paciencia desvaneciéndose en el aire, surge la verdadera pregunta. ¿Es este realmente el punto de quiebre para Andrés? ¿O estamos siendo testigos de la silenciosa continuación de un patrón tóxico que ninguna advertencia logrará romper jamás? No te despegues de la pantalla. A medida que los muros de su nueva realidad se cerraban sobre él,
la situación entró en una fase escalofriantemente tranquila, pero mucho más controlada. La atención sobre el príncipe Andrés ya no está alimentada por la persecución de los paparazzi, ni por apariciones públicas. Ahora, sobrevive en un espacio hermético, moldeado por decisiones internas, miradas frías y un esfuerzo titánico de la corona por controlar todo lo que ocurre en las sombras. En el ajedrez de la familia real, no todos los movimientos se anuncian por altavoz. Los golpes más letales y los cambios más profundos ocurren lejos del ojo público, guiados por un único y supremo objetivo: proteger la estabilidad y la reputación de la monarquía a cualquier costo. En este caso, la presión para doblegarlo no llegó en forma de comunicados de prensa o discursos televisados. Se movió como un fantasma a través de los pasillos, mediante la imposición de límites claros, recortes silenciosos y la pesada certeza de que cada uno de sus movimientos está siendo evaluado. Este tipo de presión tiene un peso demoledor. No necesita del escándalo de los medios para funcionar. Opera a través del control absoluto. Las decisiones sobre dónde duerme, cuánto dinero recibe y con quién interactúa están calculadas fríamente para mantener el barco a flote. Para el rey Carlos III, este acto de malabarismo es crítico y doloroso. La responsabilidad que carga no es solo la de un hermano mayor lidiando con su familia, sino la de un monarca protegiendo una institución milenaria. Cada paso que da debe ser un reflejo de firmeza para proteger la imagen de la firma ante el mundo. Esto significa que incluso las disputas familiares más privadas e íntimas llevan consigo el peso de la historia y consecuencias que durarán para siempre. Ante este panorama tan frágil, el enfoque de la corona sigue siendo fríamente calculado y deliberado. No hay pasos en falso. Sin embargo, en los pasillos de Marsh Farm flota la innegable sensación de que la vigilancia ha aumentado a niveles sin precedentes. Los informes sugieren que sus interacciones diarias, especialmente la forma en que el príncipe trata a los empleados, están siendo observadas con una lupa gigante. El palacio no está buscando pelea ni quiere provocar confrontaciones directas. Se trata de una vigilancia silenciosa. Es una sombra constante, diseñada con el único propósito de garantizar que las nuevas reglas de juego hayan quedado absolutamente claras y, sobre todo, que se respeten al pie de la letra. Este es un cambio histórico en la estrategia de supervivencia de la monarquía. Ya no esperan a que estalle una bomba mediática para salir a pedir disculpas o apagar el incendio. Ahora, observan la chispa antes de que caiga al suelo de madera. Es un monitoreo en tiempo real, lo que hace que este preciso momento sea verdaderamente único en la historia reciente de la realeza. Es como todas las piezas sueltas finalmente se están uniendo. Piensa en todo lo que hemos repasado. Esa primera y escalofriante advertencia a puertas cerradas. El forzado y humillante traslado a la pequeña granja en Sandringham. La creciente alarma y frustración por sus gastos y caprichos. Y los oscuros testimonios del personal del pasado, que vuelven como fantasmas. Hoy, estos ya no son hilos separados ni chismes aislados. Forman una única, sólida y asfixiante red. Es una crisis total que se está manejando con cuidado quirúrgico. En este punto de la historia, el foco del rey ya no está puesto en una sola mala decisión de su hermano, ni en un solo informe de maltrato que pueda barrerse bajo la alfombra con una excusa barata. Esto ha llegado mucho más lejos. Lo que se está desarrollando frente a nuestros ojos, o más bien, a nuestras espaldas, tiene un significado inmensamente profundo. Cada pequeño detalle que se filtra, cada reacción reprimida y cada ajuste silencioso en la vida de Andrés apuntan a que algo mucho más grande, definitivo e irreversible se está gestando detrás de los pesados muros de palacio. Lo que nos queda ahora es la pregunta más grande y urgente de todas, el verdadero corazón de este misterio. ¿Estamos simplemente viendo cómo los viejos, arrogantes y tóxicos patrones de conducta continúan operando bajo un techo diferente? ¿O acaso este nivel de presión asfixiante
será lo que finalmente logre doblegar su voluntad y provocar un cambio real en el hombre que alguna vez lo tuvo todo. La respuesta no la encontraremos en los libros del pasado, ni en lo que ya ocurrió. La verdad se revelará en lo que venga a continuación y en cómo cada uno de los jugadores decida mover su próxima pieza en este peligroso tablero de ajedrez. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que esta dura advertencia privada y el encierro en Marsh Farm finalmente obligarán a Andrés a cambiar su actitud? ¿O es esta vigilancia silenciosa solo un capítulo más en una historia de privilegios que nunca va a cambiar realmente? Déjanos todas tus teorías y opiniones en la caja de comentarios. Nos encanta leerte. Y si este viaje detrás de los muros del palacio te ha parecido fascinante, no olvides darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta historia real. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.